Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema, mm, a mí me encanta, y es un tema que suele salir en numerosas conversaciones, ¿no? Es decir, si tenemos o no, o si somos o no libres de actuar como nosotros queremos, o todo está condicionado, ¿no? Y todos venimos ya con todo el camino hecho y todo está condicionado, ¿no? Entonces, efectivamente vamos a hablar del libre albedrío, ¿no? Es decir, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la capacidad que tenemos de pensar, de hablar y de hacer. Es decir, somos libres de, por lo tanto, determinar nuestra personalidad, ¿eh? Acordaros que la personalidad viene determinada fundamentalmente por cómo actuamos, y cómo actuamos viene determinado por lo que sentimos, lo que pensamos y lo que tenemos instalado aquí en el cerebro, ¿no? Esto ya lo hemos visto en otros vídeos y efectivamente, independientemente de que nosotros tengamos esta personalidad o hayamos definido nuestra propia personalidad, todos venimos con una ruta, eso sí, una ruta con un principio, un fin, un objetivo a esta vida. Y para eso, pues, venimos dotados de una serie de valores, una serie de dones y capacidades fundamentalmente para recorrer ese camino, ¿vale? Pero claro, como decíamos antes, tenemos libre albedrío y por lo tanto ese camino podemos recorrerlo de distintas formas, ¿vale? Eh, yo ya lo he comentado en otros vídeos y es que lo que he sentido es que cada vez que me he desviado de esa ruta, le eché al canto. O sea, eso yo lo he vivido, ¿no? Y es lo que os he ido expresando en distintos vídeos. Pero efectivamente, eso lo que prueba es que yo he tenido libertad para poder pensar y poder hablar, decir y hacer lo que he considerado oportuno, ¿no? Y todo ello me ha llevado, pues, a unos resultados y finalmente, pues, a una trayectoria en mi vida que, como digo, en muchas ocasiones, pues de alguna forma, no ha seguido la ruta inicialmente establecida y lo he notado, ¿eh? No voy a reiterar en esto, pero esta es mi vivencia, ¿no? Esta es mi vivencia. Entonces, lo que también os puedo comentar es que cuando eso ha ocurrido, em, algunas veces me ha costado más trabajo que otras volver a esa ruta, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que te alejes, aquello puede ser más tortuoso o menos tortuoso, ¿no? Entonces, ¿y cómo te das cuenta de alguna forma cómo volver, ¿no? Cómo volver a esa ruta? Bueno, pues tienes que hacer básicamente un análisis de conciencia, ¿no? Es decir, saber determinar si dónde te encuentras actualmente, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y sobre todo, fundamentalmente, si estás actuando bajo un patrón del ego o bajo un patrón del ser. Acordaros, ¿no? O sea, el ego básicamente es hacer para tener, para conseguir algo y entonces sentirte, ¿no? Sentirte bien y siempre cuando ya tienes, acumulas cosas, ¿no? Entonces es cuando te sientes bien. Ese es el patrón del ego y el patrón del ser, pues es tú te sientes bien inicialmente, eres feliz, agradeces, agradecimiento, acordaos de uno de los vídeos. em, y entonces, pues bueno, pues entonces desde ese patrón, pues tú actúas y consigues, ¿no? Pero inicialmente partes de ese ser, ¿no? Entonces, esto es fácil de evaluar en un principio, ¿no? O sea, y nadie está totalmente en el ego o totalmente en el ser, salvo grandes figuras, ¿no? Totalmente en el ser, puede estar Buda, por supuesto, Jesucristo, ¿no? Eran personas que estaban totalmente en el ser, ¿no? Pero nadie está totalmente en el ser, nadie normal está totalmente en el ser o totalmente en el ego, ¿no? Es como una balanza, ¿no? Entonces,
yo que os aconsejo, pues que evaluéis, ¿no?, dónde estáis, si tienes una postura egocéntrica o una postura altruista, si estás en el sufrimiento o estás en la felicidad. Acordaros el sufrimiento de decir, ¿qué dirán de mí, no? Si no consigo esto, yo quiero esto porque mi vecino tiene ese coche, yo no lo tengo, yo lo quiero, yo quiero vivir en una casa mejor y estoy sufriendo porque no lo consigo. Estoy hablando de ese tipo de sufrimiento, ¿vale? Estoy en el orgullo o estoy en la humildad. ¡Wow! Esto está aquí, en este punto, quisiera hacer un paréntesis y eh, yo tendría, yo, yo tendría 30 años, era jovencito, entonces 29, 30 años más o menos. O sea, y ya ocupaba una posición directiva dentro de una empresa en el área de ventas. Yo llevo en el área de ventas, pues eso, tengo 60, pues desde los 30 o incluso antes, ¿no? 30 años mínimo en el área de ventas. Entonces, yo me acuerdo que me sentaba en el comité de dirección, era muy jovencito y en un momento determinado las cosas no iban bien, entonces me querían, fijaros, me querían salvaguardar en una posición no de primera línea, que eran los que se llevaban los palos, y puesto que era tan joven, pero tenía un recorrido importante en la empresa, pues me querían salvaguardar de esos palos que iban a venir, por lo tanto me pusieron en una posición debajo de otra persona que tenía mucha más experiencia, dicho sea de paso, y también pues era bastante mayor que yo, ¿no? Eh, entonces, mi orgullo, digo, pero esto cómo puede ser, con lo que yo he luchado, con no sé qué. O sea, me acuerdo, madre mía, orgullo e conciencia, o sea, estar totalmente absorbido por ese ego, ¿no? Por ese orgullo. Me levanté del comité de dirección, digo, la noticia, y me levanté del comité de dirección. Todos se quedaron perplejos y lo abandoné. Digo, bueno, puesto que ya no voy a reportar al director general, eh, me voy. Madre mía. Mm, por favor, por favor. Eso yo lo hice. Ya os digo que tenía 30 años, sí. Eso lo hice. Es, es tremendo. O sea, actuar de esa forma es lo más erróneo que puedes hacer. O sea, qué falta de humildad, ¿no? Entonces, por favor, no actuéis desde el orgullo. No lo hagáis. Os estaréis confundiendo 100%. Siempre, siempre tenéis que acudir a la humildad. Yo, a ver, ya sabéis, yo soy cristiano eh, y desde luego lo practico cada vez más y me siento cada vez mejor. Entonces yo en esos momentos, y ahora, no entonces, por supuesto, entonces me daba igual todo, ¿no? Pero me equivoqué, o sea, me equivocaba una vez y otra vez porque estaba en el puñetero ego. O sea, fijaros lo que hice, me levanté del comité de dirección porque mi orgullo, porque yo había estudiado, porque acababa de terminar un máster en la escuela de negocios más prestigiosa a nivel internacional. O sea, por Dios, mm, no al lugar. Entonces, por favor, no, no os posicionéis en el orgullo. Insisto, yo en esos momentos ahora, cuando ocurre, porque me siguen pasando, ¿no? O sea, me siguen pasando situaciones de este tipo, y yo lo que hago es acordarme de Jesús clavado en la cruz, o cuando le están dando latigazos por todos los lados del cuerpo. Y él sabía que iba a pasar por ahí, y lo hizo por nosotros. Humildad, humildad. Eso es lo que os digo, eso es lo que os recomiendo. Y ahora que lo hago, la cosa, la vida me va muchísimo mejor. En lo importante, en lo importante. O sea, eso no significa que vayas a vender mucho más y que vas... No,
O sea, el hecho de ser humilde no significa que vayas a vender muchísimo más. Significa que vas a vivir mejor. Y al final te va a repercutir también en las ventas. Pero es un proceso y ahora hablaremos de eso, porque no me quiero ir. O sea, hablando del orgullo, pues me ha venido una situación que viví, pero estamos en el recorrido de cómo te encuentras ahora mismo, acorde con tu libre albedrío, ¿no? Y dónde te encuentras y cuál es el proceso que tienes que transcurrir y que tienes que desarrollar para volver a tu ruta. ¿Ok? Entonces estamos en orgullo, estamos en en orgullo o la humildad, estamos en la falsedad o en la autenticidad. Buah, si es que esto da para otro vídeo. O sea, la autenticidad, o sea, se habla mucho de todo es energía, vibración, entonces la autenticidad, que haremos un vídeo también sobre la energía, sobre los saltos cuánticos, ya lo hemos dicho, estoy deseando hacerlo, lo haremos, que no quepa la menor duda, ¿no? Entonces la autenticidad es, es lo que proporciona una mayor vibración, porque ¿por qué? Pues porque realmente estás en el ser, totalmente, totalmente. O sea, la autenticidad es lo máximo, es la máxima expresión de tu ser. Cuando eres auténtico, el ego prácticamente desaparece. Porque nadie, cuando nace, viene en una posición de ego. Nadie. Eso poco a poco se va inculcando aquí. Ya lo vimos, aquí, fundamentalmente. ¿Vale? Haremos otro vídeo sobre la autenticidad. Seguimos evaluando. Estás en el vacío, estás en la plenitud, estás en el infantilismo, estás en la madurez espiritual. Has perdonado los pecados del resto, los que te han hecho. Esa mochila de cosas tuyas, de cosas que te han hecho otros, ¿cómo está? Está llena, ¿a que sí? Está llena. ¿No te has perdonado? ¿No has perdonado a los demás? Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y también, esto da para otro vídeo también. Es que, bueno, entonces fíjate la cantidad de puntos que hemos hablado: sufrimiento, orgullo, falsedad, infantilismo, vacío, egocentrismo, o altruismo, felicidad, humildad, autenticidad, plenitud, madurez espiritual. ¿Dónde estás? Entonces, lo normal es que estés, pues, algo así, ¿no? O sea, pero sobre todo más ego que ser, ¿no? Entonces, yo al menos tenía la alabanza, o sea, aquí está el ego y aquí está el ser. Yo estaba así. Hace un año yo estaba así. Entonces, y yo identifiqué, pues, esto, lo que hemos hecho, ¿vale? Entonces, y ahora estoy así, o sea, yo quizás no 50-50, un poquito más, pero estoy en el proceso de cambio. Porque a mí me siguen sucediendo cosas y yo reacciono como no quiero reaccionar, pero lo hago. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, son 60 años, tengo 60 años, ¿vale? Entonces son 60 años de vida y ahora cambiar esto, yo llevo un año en el proceso de transformación, como ya sabéis, pues no es fácil. O sea, esto no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Pero, pero en ello estoy. Y la balanza, pues ya la tengo bastante más inclinada a la parte de ser que la parte de ego, ¿no? Entonces, os decía, lo importante es que en ese proceso de transformación, una vez que tú has identificado estos puntos que acabamos de repasar uno a uno, ¿no? Lo que tienes que hacer es ser consciente día a día de cómo actúas. Ser consciente. O sea, es el libre albedrío, controlarlo. Y ser consciente y aplicar la conciencia desde el punto de vista, es decir, cuando yo estoy actuando, cuando yo estoy diciendo, cuando yo estoy pensando, bajo esa libertad que tengo, ser consciente de si estoy cometiendo algún error o algo que no debo, actuar inmediatamente. Y decir, no, lo estoy haciendo mal. Claro, esto es duro, ¿eh? Esto es duro. Pero es la única forma que existe de poder librarte de ese círculo, de esa rueda de hámster en el que vives actualmente, porque tus creencias dan lugar a tus pensamientos
tus sentimientos, los sentimientos, unas acciones que consiguen unos resultados y vuelta a empezar. Y una vez y otra vez y otra vez. Y ahí tienes la rueda del hámster y tú estás ahí metido, dale que te pego y dices, joder, pues si es que es una vez y otra vez y no salgo de aquí. Y siempre vives en lo mismo. Yo lo he vivido. Y tú lo estás viviendo seguro. Por eso estás viendo este vídeo. Entonces, la forma de conseguir esto es ser consciente, actuar en el momento en el cual tú ves que eso se está produciendo, cualquiera de esos fallos que antes hemos mencionado, de esas actitudes, de esos sentimientos, de esos pensamientos originados por estas creencias, actuar. Y ya hemos dicho cómo actuar, dependiendo si en la creencia, en el pensamiento, que es fundamental el control de los pensamientos. Y por lo tanto, cómo se deriva a la actuación y al resultado. Por lo tanto, controla tu libre albedrío. Controla tu libre albedrío para salir realmente de ese bucle en el que te encuentras. Y ahora, a mí me gustaría relacionarlo, fijaros que siempre al final vamos a la fuente, y para mí la fuente indiscutiblemente está en la Biblia. Entonces, vamos a leer un capítulo, un versículo, bueno, son varios versículos dentro de un capítulo del Nuevo Testamento que está muy relacionado con el tema que estamos viendo hoy, que es con el libre albedrío, pero es muy profundo y tiene mucha chicha, muchísima, ¿no? Y está tremendamente relacionado, ¿no? Entonces, bueno, me vaya a permitir que me ponga las gafas porque si no, no veo ni tres montones un burro, ¿no? Pero, mirad, es Mateo, capítulo 25, y los versículos van del 14 al 29, ¿no? Entonces, es un poco extenso, pero merece la pena, porque es que todo lo que hemos hablado, y es que es increíble, o sea, yo realmente alucino que después de 2000 años, o sea, es que aprendo, o sea, aprendo de lo que hay escrito aquí, de lo que dijo Jesús, y cómo impacta en la vida. O sea, es que es así. O sea, fijaros, otro día hablaremos también de cómo, aparte de esos saltos cuánticos, de salto de energía, y tal, en fin, hablaremos también de cómo conseguir esa realidad que tú sueñas, cómo conseguirla, ¿no? Cómo intentar conseguirla, ¿vale? Desde luego, cómo no conseguirla, ya lo sabes, es lo que tienes ahora mismo, seguro. Por eso estás viendo el vídeo. Y entonces te leeré también la Biblia y te quedarás alucinado, ¿vale? Bueno, ya te he avanzado algo en algún vídeo, pero es increíble. Bueno, no me enrollo. Vamos a leer la parábola de los talentos. Insisto, es capítulo 25, versículo del 14 a 29. Y dice así. Dice, porque es como un hombre que al marcharse de su tierra llamó a sus servidores y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno según su capacidad. Y se marchó. Fijaros, a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Y a cada uno le da según su capacidad, según sus dones, dependiendo de aquello que es capaz de hacer con esos talentos que le ha dado a cada uno de ellos. Primer matiz, según su capacidad. Y se marchó. Entonces, el que había recibido 5 talentos fue inmediatamente y se puso a negociar con ellos y llegó a ganar otros 5. Es decir, al que más le dio, pues más trabajó con ellos y más consiguió.
Del mismo modo, el que había recibido 2 ganó otros 2, acorde con su capacidad, lógico. Pero el que había recibido 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el amo de dichos servidores e hizo cuentas con ellos. Cuando se presentó el que había recibido 5 talentos, entregó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste y mira, he ganado otros 5 talentos. Le respondió su amo: Muy bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en la alegría de tu señor. Tenía mucha capacidad, le dio el máximo de talento acorde con la capacidad y le consiguió, acorde con esa capacidad, también lo máximo. Luchó, lo trabajó y se lo dio. Muy bien. Se presentó también el que había recibido los 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, mira, he ganado otros 2 talentos. Le respondió su amo: Muy bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, yo te confiaré en lo mucho. Entra en la alegría de tu señor. Igual, le dio 2 los talentos, acorde con su capacidad, le consiguió otros 2 talentos. Con lo cual, perfecto, lo has luchado y has aprovechado las capacidades, los talentos, acorde con tus capacidades, las oportunidades con lo que te di. Muy bien. Y cuando llegó por fin el que había recibido un talento, dijo: Señor, sé que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo. Fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Es decir, yo no he hecho nada. Yo he tenido miedo, vaya que lo pierda, y te devuelvo lo que me diste. Y no he hecho nada con lo que me diste. A pesar de que tenía la capacidad para poder hacer algo con ese talento. Pero no he hecho nada. Muy bien. Su amo le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido, pero eso mismo debías haber dado tu dinero a los banqueros, y así, al venir yo, hubiese recibido lo mío con los intereses. Por lo tanto, quitarle el talento y dáselo al que tiene los 10. Es decir, que le quita el talento al que menos tiene y se lo da al que más tiene. Porque a todo el que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, arrojadlo a las tinieblas de afuera, y allí habrá llanto y rechinar de clientes. Madre mía, profundo, ¿eh? O sea, que coge y le quita el talento del que menos tiene y se lo da al que más tiene, porque actuó en coherencia con sus capacidades, para proporcionarle a su señor, acorde con esas capacidades y acorde con los talentos que le dio, pues su beneficio. Y fijaros que el de 2 talentos también pasa, disfruta, acorde con lo que has hecho, con lo que te di, con tus capacidades. Y el que no hizo nada, a las tinieblas. Entonces, yo me pregunto, ¿y tú qué estás haciendo con tus talentos? ¿Qué estás haciendo con tus dones? Fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. O sea, es profundo, es muy profundo. Porque cada uno de ellos, el de 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, tuvieron libre albedrío para actuar acorde con sus capacidades. Y cada uno actuó de una forma. ¿Cómo estás actuando tú? Desde el ego, desde el ser. ¿Y qué resultados estás obteniendo?
¿Cómo es tu vida? Es profundo, ¿verdad? Bueno, pues aquí lo dejamos. Como siempre, os agradezco que hayáis visto este vídeo y pediros que os suscribáis, y le deis un like si os ha gustado. Bueno, y próximamente tendréis más vídeos. Un abrazo y hasta la próxima.